Hola papagayos veletas. En este vídeo comentaré algunas de las cosas a mi juicio más interesantes que hemos visto en la Eurocopa 2016 celebrada en Francia. Empezaremos hablando de España, una España que fue una castaña. La Coja fue una de las notas negativas del torneo, pues volvió a casa tras perder en octavos de final contra una Italia que fue superior y lo demostró con un claro resultado de 2-0. Previamente la selección española ya se había complicado la vida cuando fue derrotada por 2-1 contra Croacia en la fase de grupos, cuando le bastaba con un empate para quedar emparejada en el lado teóricamente menos complicado del cuadro. Pero no, los croatas remontaron el 1-0 inicial y España quedó segunda de su grupo, por lo que tuvo que enfrentarse a Italia y ahí se terminó su aventura en esta competición. La selección española jugó bastante bien contra una triste selección turca, pero no hay que olvidar que tardó 87 minutos en romper el cerrojo de la República Checa. Y en el momento decisivo, fiasco contra Croacia, fiasco contra Italia y a la puta calle. De hecho, si echamos un vistazo a los 23 convocados, no veo ni un solo jugador que sea mejor que los que ganaron la Eurocopa en 2012, y algunos como Pedro o Cesc no han cuajado su mejor temporada, por usar un eufemismo. Mención especial para Sergio Ramos, cuyo papel en esta competición ha sido francamente mejorable, por no decir desastroso. Para empezar, darle el brazalete de capitán al de Camas cuando en el mismo equipo está Andrés Iniesta me parece aberrante. Dejarle tirar un penalti, que obviamente falló, es un acto tan grosero y soez como dejar a un pirómano lanzar una bengala. Y no satisfecho con eso, cometió la falta de la que nació el primer gol de los italianos. Después de la eliminación, el seleccionador Vicente del Bosque confirmó que no iba a continuar en su cargo, por lo que se cierra así la mejor etapa de la historia de la Coja. No sé si se puede hablar de fracaso de España en la Eurocopa de Francia, pero creo que estaremos todos de acuerdo en que sí se puede calificar como una decepción. Turno ahora para Islandia, que probablemente fue la gran sorpresa de la competición. Un país con poco más de 300.000 habitantes y con más volcanes que futbolistas profesionales, cuyos nombres terminan en son, como por ejemplo Requesón, Calefasón y Diapasón. Uno de ellos cuenta con la ayuda del poder de la barba, lo que explica muchas cosas, jajajaja. Por cierto, parece que estos islandeses son colegas del vikingo Mangante. Una selección de la que Cristiano dijo que no iba a hacer nada porque tenía una mentalidad defensiva y que celebraban un empate como si les diera el título. La modesta selección islandesa pasó a octavos de final tras dos empates, el ya citado contra Portugal, otro contra Hungría y una victoria frente a Austria. El sueño continuó en octavos de final, cuando derrotaron a Inglaterra por 2-1 tras comenzar perdiendo. Finalmente la aventura de los vikingos de la isla helada acabó en cuartos de final, cuando Francia terminó con sus esperanzas al golearles por un contundente 5-2. El 4-0 con el que se llegó al descanso parecía definitivo, pero aún así Islandia no se rindió y fue capaz de recortar las distancias en el segundo tiempo. En resumen, una teórica cenicienta haciendo historia, una de esas historias que engrandecen el deporte. Bueno, para Manolo el de la cama es una mierda de equipo, pero resulta que a esa mierda de equipo el bicho, ay mi madre el bicho, bichichi, no pudo marcarles ningún gol y esa mierda de equipo llegó más lejos que la selección española en esta Eurocopa. Un pequeño capítulo también para Suiza, y más concretamente para dos de sus hombres, Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri. Al primero de ellos se le desgarró la camiseta en un partido contra Francia, lo que provocó que el segundo ironizara diciendo, espero que Puma no fabrique condones. Puma es el proveedor del uniforme de Suiza y se defendió alegando que aquella era una partida de material defectuosa. Shaqiri también fue el autor del que probablemente sea el gol de esta Eurocopa, un brutal golazo de chilena desde la línea del área. Lástima que no sirviera para pasar a cuartos de final, pues Polonia se impuso a Suiza en la tanda de penaltis. Vamos con Bélgica, una selección que viene creciendo en los últimos años con jugadores de calidad como Tintín de Bruyne, y a la que había que tener en cuenta. No obstante, en la primera fase el equipo belga no estuvo a su mejor nivel. De hecho, en el partido contra Irlanda Vermaelen y Alderweireld rindieron un bonito homenaje a su compatriota Jean-Claude Van Damme con esta doble patada a la altura de la cabeza del jugador rival. Cosa que por otro lado no es extraordinaria si tenemos en cuenta que el temible Radja Nainggolan, que en sus ratos libres trabaja como portero de discoteca, juega en este equipo. Los belgas comenzaron perdiendo ante Italia, pero dos victorias ante Irlanda y Suecia les dieron el pase a octavos de final.
Precisamente el partido contra los suecos fue el último encuentro internacional que disputó el mítico gigantón Ibrahimovic, nuevo jugador del Manchester United para la próxima temporada. En octavos de final Bélgica goleó por 4-0 a Hungría, pero en cuartos de final se vieron superados por Gales, que ganó por 3-1. Destacar también a la ya citada Gales, con el madridista Gareth Bale como buque insignia. La selección galesa no se clasificaba para ningún gran torneo desde, atención, 1958, y esta era su primera aparición en una Eurocopa, por lo que muy poca gente hubiera apostado por ellos. Sin embargo, los británicos terminaron siendo líderes de su grupo tras conseguir una victoria por 2-1 contra Eslovaquia, una derrota por idéntico resultado contra Inglaterra y otra victoria, esta vez por un claro 0-3 contra Rusia. En octavos de final vencieron a Irlanda del Norte por 1-0, y en cuartos de final, como ya he dicho, se impusieron a una selección belga que sobre el papel era mejor que ellos por 3-1. Finalmente el escollo de las semifinales fue insalvable, y con 2 goles en apenas 3 minutos, Portugal eliminó a los galeses. Sin embargo, eso no empaña su sensacional actuación en este campeonato, pues Gales ha sido el equipo revelación de la Eurocopa, ex aequo con Islandia. No me quiero olvidar de Alemania, la vigente campeona del mundo y una de las teóricas favoritas. Los cabezas cuadradas se complicaron la vida por empeñarse en jugar a vóley. En cuartos de final Jerome Boateng le dio vida a Italia cuando le permitió empatar cometiendo un penalti absurdo por manos al saltar para despejar el balón con los dos brazos en alto, pero luego Alemania se impuso en la tanda de penaltis. Pero en semifinales fue el Schweinsteiger el que la cagó, en vez de meter la pata metió el brazo, y este nuevo penalti que transformó Griezmann en gol fue el principio del fin para los germanos. Una vez eliminada la selección española, muchos patriotillas de la meseta pudieron quitarse la careta y apoyar a su amada Portugal, su verdadero equipo en este torneo. No es que lo diga yo, es que las imágenes son muy ilustrativas y hablan por mí. Basta con ver el numerito circense al que se prestaron algunos presuntos periodistas, perdiendo la dignidad, la vergüenza, los papeles y todo lo que se puede perder para animar a Portugal. Más que nada porque antes habían llorado cuando los acusaron de ir con Portugal y no con España, y luego ellos mismos se prestan a quedarse con las vergüenzas al aire. Y es que el jugador franquicia de los portugueses es Cristiano Ronaldo, ese futbolista al que tanto felan los mamporreros mediáticos que todos sabemos porque juega en el Real Madrid. Aquí os dejo algunos ejemplos de mamazos a Cristiano. Si hace un partido de mierda, pues destacamos cualquier otra cosa por estúpida que sea, como que salta mucho o que remata con el culo en un entrenamiento. Vergüenza ajena. Sin embargo, el delantero portugués comenzó su participación en esta Eurocopa de forma bastante discreta. En el primer partido de la fase de grupos, contra la modesta Islandia, Cristiano firmó un encuentro lamentable y dio auténtica pena. De todos modos, ahí le disculpo, su desaparición en este partido tiene una importante justificación. Resulta que Hafthor Björnsson, actor islandés encargado de interpretar a la montaña en Juego de Tronos, amenazó al portugués y le dijo, con otras palabras, que le iba a dar una buena tunda si se le ocurría marcar contra su selección. Ante semejante advertencia de esta bestia mastodóntica, Cristiano fue inteligente y se arrastró por el campo aquel día, asjejajujijajiajajajajajijioja. No obstante, ese flojo papel no impidió que la UEFA lo incluyera en el once ideal de la primera jornada, en detrimento de otros jugadores que sí habían brillado como fue el caso de Iniesta, cosa que era incomprensible a todas luces y provocó muchas críticas contra el organismo europeo. Entre ellas las del diario Carca, que se indignó y salió en defensa de Iniesta, diciendo que era una vergüenza que no estuviera en esa alineación y tal y cual. Por supuesto que estoy de acuerdo con esto, pero si echamos la vista para atrás, en 2012, veremos que cuando España fue campeona de la Eurocopa de aquel año y periodistas de diferentes medios europeos tuvieron que elegir al mejor jugador del año, estos fueron sus votos. Todos votaron a Iniesta menos uno. El del Marca. El periodista inglés, el francés y el italiano votan a Iniesta y el español vota a Cristiano. Que además se apellida Justicia, es que tiene huevos la cosa. Yo lo llamaría injusticia, joder. No cuela Marca, que sois unos engañabobos. No podéis pedir reconocimiento para Iniesta cuando vosotros sois los primeros que no se lo dais, ni siquiera un rinconcito de mierda al lado del anuncio ese de la eyaculación precoz en la portada del día después del partido. Esto es una vergüenza, váyanse. Señores del Marca, váyanse. Volviendo a Cristiano, en el segundo partido, contra Austria, volvió a estar negado de cara a puerta e incluso falló un penalti, aspecto en el cual suele ser muy fiable.
Por algo lo llaman penaldo, ayajosjejujisjaijajiseijfuojaljejo. Pero esta vez falló, y claro, las críticas hacia él aumentaron. Posiblemente ese clima negativo en torno al futbolista de Madeira contribuyó a provocar lo que veremos ahora. Horas antes del último y decisivo partido del grupo, los jugadores portugueses estaban paseando por una especie de parque cuando un periodista llamado Diogo Torres, micrófono en mano e ignorando la prohibición de hacer preguntas, se aproximó a Cristiano y le preguntó si estaba preparado para el partido. La respuesta del delantero madridista fue quitarle el micrófono y lanzarlo a un lago. Cristiano está perdiendo caché, antes tiraba a personas a los ríos. Para ser justos hay que decir que el periodista en cuestión trabaja para un medio, el Correio da Manhã, al que Cristiano ha demandado en varias ocasiones por publicar informaciones o especulaciones sobre su vida privada, lo que no legitima su desproporcionada reacción pero sí la atenúa. Aunque según Deportes Blancos, CR7 tiró el micrófono al agua para que los niños pudieran disfrutar de las entrañables conversaciones entre Bob Esponja y Dory. Precioso gesto de El Bicho, ay mi madre el bicho, su corazón es tan grande como su talento, balón de oro ya coño. En el tercer partido, a cara o cruz contra Hungría, por fin Cristiano respondió a las expectativas y contribuyó al empate a 3 con 2 goles, uno de ellos con un espectacular remate con el talón. 3 empates que bastaron para que Portugal accediera a octavos de final como tercera de su grupo. En octavos los portugueses se impusieron a los croatas por 1-0 cuando se estaba terminando la prórroga, y en cuartos de final Cristiano y compañía volvieron a ganar, esta vez en los penaltis, contra Polonia. En semifinales ya he comentado que Portugal hizo un buen partido en el que dejaron en la cuneta de Gales por 3-1, y por ende se clasificaron para la gran final. Una final en la cual se encontraron a los anfitriones, la selección de Francia. Me quedo con dos nombres propios del Eble. Antonio Hombre Gris y Dimitri Payet fueron las dos puntas de lanza de la selección francesa, como bien ilustran estas imágenes. En más de un partido Francia llegó a sufrir, pero gracias en gran parte a estos dos futbolistas pudo llegar a la final. Se hablaba mucho de Pogba antes de comenzar la Eurocopa, pero el centrocampista de la Juventus ha demostrado estar más verde que un cogollo recién cortado. Obviamente tiene calidad, pero no tanta como dicen algunos, que lo quieren vender como si fuera el quinto Beatle. Como iba diciendo, el jugador de los indios madrileños fue el máximo goleador del torneo y eso le sirvió para ser elegido mejor jugador, mientras que el futbolista del jamón occidental salvó a su equipo en varias ocasiones gracias a su sensacional golpeo tanto a balón parado como con el balón en juego desde la larga distancia. Y por si eso fuera poco, también se le da bien el golpear piernas rivales, como demostró en la final. Minuto 9 y zoom, tarascada de Payet sobre la rodilla izquierda de Cristiano. El crack portugués no pudo continuar y tuvo que salir del terreno de juego entre lágrimas. Con la gran figura de la selección rival fuera de combate, supongo que los franceses se estarían frotando las manos, pero la primera parte se consumió sin apenas ocasiones de gol, y en la segunda hubo más emoción, pero ninguno de los dos equipos logró perforar la portería rival. Eso podría haber cambiado si en el tiempo de descuento Gignac no se hubiera encontrado con el poste en su remate. El partido se fue a la prórroga y allí apareció un futbolista llamado Eder para desbloquear la final con un fantástico disparo desde fuera del área. 1-0 y éxtasis portugués, golazo que le dio a los lusos la primera Eurocopa de su historia. Antes de este partido Eder había sido muy criticado por su flojo rendimiento en partidos anteriores, pero en la final el hasta entonces paquete o suplente denostado pasó a ser un dios, un héroe nacional, hasta el punto de que se ha creado una página web en la que los portugueses pueden escribir mensajes pidiendo perdón a Eder, y además, el delantero portugués, que desde este año pertenece al Lille, un equipo francés, ha hecho que Francia pierda la Eurocopa jugando en su país. Si organizas una Eurocopa es para ganarla y no para perderla, digo yo. Supongo que ahora el jugador nacido en Guinea-Bissau será el más querido por los portugueses y el más odiado por los franceses, incluso por los franceses seguidores del Lille. Hay que ver qué caprichos tiene el destino. En fin, creo que ya he hablado bastante por hoy. Mi enhorabuena a la selección portuguesa por su primer gran éxito, especialmente a Eder pero también a Cristiano Ronaldo, y espero que los comentarios sobre el vídeo sean positivos. Nada más, saludos cordiales y hasta pronto.